Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. ¿Qué espacio va a tener la educación en la nueva Constitución? ¿Cuál va a ser el rol de los profesores que integran este equipo tan selecto y obviamente elegido por todos nosotros? De eso vamos a hablar hoy día y para eso vamos a tomar contacto hasta Los Ángeles, allá al sur de nuestro país, para hablar con Javier Puchloget, quien es uno de estos electos constituyentes. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Hola, Nicolás, muy buenas tardes. Acá tengo algunos datos, Javier, para que la gente que aún no te conoce sepa más o menos de tu trayectoria. Sabemos que tienes 32 años, profesor de Historia y Geografía del Colegio Marta Brunet, en Los Ángeles también, nacido y criado en Los Ángeles, un sector que yo conozco porque yo también soy de por allá del sur, y titulado de la Universidad del Biobío. Queremos saber un poco, para comenzar esta conversación, cómo nació esta inquietud por llegar a la Convención Constituyente. ¿De dónde surge este interés tan personal por llegar a este equipo? En general, Nicolás, gracias por la invitación. No fue un interés personal, sino que fue, yo digo como un evento casi fortuito, podríamos decir, porque si bien yo entendía, y dentro del grupo de colegas con los que trabajo entendíamos que la prueba era importante, así que nosotros nos organizamos, teníamos un sindicato de trabajadores, y en ese sindicato nos organizamos para participar, obviamente, de promover el apruebo, pero estábamos siempre buscando una organización que no fuera vinculada a un partido político, y en Los Ángeles, bueno, tú lo sabrás, es muy poca y muy poco de esas organizaciones, y por lo tanto, bueno, en el apruebo pasamos de largo, apoyando, obviamente, desde donde podíamos nosotros, pero luego, cuando ganó el apruebo en la convención, entendíamos que era necesario ahora apoyar a los independientes que fueran a tomar esta tarea de representarnos en la Convención Constitucional. Y en ese sentido fue cuando conocimos INN, Independientes No Neutrales, participamos de allí. Yo personalmente participé del área de comunicaciones porque me gusta la fotografía, entonces dije yo, bueno, como voluntario puedo ser más útil allá. Y en el Distrito 21, INN se conforma por los dirigentes de los COSOC, dirigentes de juntas vecinales, personas naturales como yo que no teníamos alguna dirigencia. Y en ese sentido, la dinámica o la democracia interna era muy rica y como todos podíamos participar y todos podíamos opinar, los presidentes de los COSOC consideraron que yo era una buena carta para ser un precandidato en noviembre y diciembre, y acepté con bastante miedo, porque las personas que no estamos en la vida pública, igual exponer, ¿no es cierto?, cambia todo el ritmo de vida, cambian los tiempos, etcétera, pero acepté el desafío, y bueno, y así me transformé en precandidato, luego en candidato y ahora en constituyente. Oye, Javier, ¿y cómo fue este proceso de campaña? Porque el peso que tienen los partidos políticos en las regiones, sobre todo en el Biobío, es súper potente, y tú trabajaste como independiente, ya nos contabas, participaste en la lista independiente por una nueva constitución. ¿Fue complicado que la gente te identificara como candidato? ¿Lograron al menos vincularte con las propuestas de tu campaña? ¿Cómo fue ese proceso de campaña durante estos meses? Primero fue un proceso largo, Nicolás, porque fue un proceso de 7 meses. O sea, yo siempre digo, la campaña empezó el día que nosotros nos inscribimos al CERVEL para ser patrocinados por personas independientes del distrito. O sea, tuvimos que primero conseguir los patrocinios, luego organizarnos para inscribir candidaturas con los otros 5 candidatas y candidatos que me acompañaban. Luego no tuvimos descanso en el intervalo, ¿no es cierto?, entre la inscripción y el periodo de campaña. Con recursos limitados, obviamente, y entendiendo que había que posicionar, ¿no es cierto?, primero la lista y después a los candidatos y candidatas, y obviamente los recursos, Nicolás, juegan un rol importante en ese posicionamiento, sobre todo cuando los medios de prensa en general son pagados, o exigen ser pagados para tener un espacio. Así que, ¿cómo lo logramos? Bueno, a puro ñeque, con harta calle, saliendo, llamando a todas las personas que nos patrocinaron, llamando a los dirigentes y generando confianza en los líderes locales y en las personas de que éramos una buena opción para representarlos en la convención. Y lo logramos. Claro, por algo ya eres uno de los 4 representantes del Distrito 21, entre los 155 constituyentes electos que van a comenzar ya muy pronto el trabajo de esta nueva, la redacción de esta nueva Carta Fundamental.
Javier, cuéntanos un poco cuál fue tu principal propuesta dentro de la campaña. Me imagino que obviamente como profesor está muy vinculado al tema de la educación, pero en concreto, tú como constituyente, ¿qué buscarás en esta misión? Bueno, yo tomé bandera de tres propuestas. Yo creo que todos los ejes constitucionales son importantes, Nicolás. O sea, para cada uno de nosotros, la experiencia nos hizo ligarnos más a un área que a otra. En primer lugar, yo, obviamente porque soy profesor, suscribimos dentro de Independientes No Neutrales un compromiso con la infancia, y es por eso que nos comprometimos a que los derechos de niños, niñas y adolescentes estén en la Constitución y no solamente garantizados en los tratados internacionales, porque la idea es justamente buscar soluciones concretas para los problemas que tiene la infancia en nuestro país, especialmente, por ejemplo, el CENAME, donde finalmente los niños se agrupan dentro de una categoría de sujetos tutelares y están, ¿no es cierto?, expuestos a políticas públicas que son superficiales. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia reconocerlos como sujetos de derecho para que demos real solución y les garanticemos a través del Estado los derechos que ellos requieren para poder desarrollarse en nuestra sociedad. Esa era una de las propuestas. La otra tiene que ver con el área sindical, por mi cercanía, obviamente, a la realidad de los sindicatos de trabajadores, y creo que la negociación ramal es una exigencia del mundo sindical que debe estar en la nueva Constitución, agruparnos por rubro. Creo que los países europeos han entendido que la fuerza tiene que estar en el colectivo. Y finalmente, porque creo que es la raíz de todo lo que nos llevó a la crisis institucional que vivimos, es justamente la corrupción. Tenemos que dar un mayor estándar de probidad, si bien eso ya está considerado en la Constitución actual, en la modificación del 2005, creo que es necesario declarar que la corrupción es un atentado contra la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, y por lo tanto, cuando nosotros, los ciudadanos, nos enfrentamos a una institucionalidad corrupta, se están vulnerando nuestros derechos humanos. Javier, y tú como con este contacto tan cercano que tienes con otros docentes, con otros representantes también de otras regiones, ¿cuáles crees que son las principales demandas del gremio de los docentes, sobre todo en este escenario tan complejo como es la crisis sanitaria, donde han tenido que aprender a utilizar herramientas digitales, muchas veces sin capacitaciones ni con herramientas que les entregue el colegio, el municipio o la entidad a cargo de estos establecimientos? ¿Cuáles has considerado tú que son las principales urgencias que hay que atender en materia educacional en este momento? Yo creo que las principales urgencias, primero, más allá de enfocarlas hacia los docentes, que han cumplido un rol importante, y no solamente ellos, sino que también los asistentes de la educación, Nicolás, que son los que están haciendo los turnos presenciales en los establecimientos educativos, hay que pensar en cómo nosotros también garantizamos un marco material que permita efectivamente tener educación a distancia. Las políticas en general se han centrado en Santiago, donde tenemos otros tipos de conexiones, pero olvidamos que en regiones hay sectores rurales que no tienen o carecen directamente de conexión a Internet, y esos estudiantes tienen que tener acceso a recursos, y no solamente a Internet, sino que a recursos que le permitan efectivamente tener un equipo. Hoy día vemos que hay una gran cantidad de familias que tienen más de un hijo trabajando en la modalidad, educándose, perdón, en la modalidad de teletrabajo, y solamente hay un computador para esa familia. Entonces, yo discrepaba personalmente respecto de lo que planteaba el ministerio, porque nos apuramos en ingresar a clase, pero nos olvidamos cómo tiene que ser ese ingreso y cómo generamos esta condición material. Primero, para los estudiantes y para las familias. Yo creo que todos se han visto agobiados en general, Nicolás, porque la teleeducación ha sido compleja, o sea, ha sido compleja para el profesor, que tiene que estar conectado, ¿no es cierto?, y disponible, no solamente para la educación, sino que para la atención de apoderados, también para las familias, que se ven obligadas también a estar ahí en la clase. O sea, la clase la componen los niños, pero también la componen los apoderados que están allí aprendiendo también ellos, porque ellos también están hoy día guiando esos procesos educativos. Entonces, creo que es un engranaje complejo que hace que sea más difícil todavía lograr aunar voluntades, pero creo que hay que partir de que se acuerde, o el diálogo, los planes de trabajo se hagan en conjunto con los profesores, con el ministerio y con los apoderados también, para entender cómo entre los tres vamos a solucionar este problema, que es un problema que nos va a seguir. O sea, si alguien piensa que esto se va a acabar este año, probablemente está mirando esto de una manera muy cortoplacista, porque lamentablemente creo que de pandemia nos queda para largo. Javier, y bueno, tú abordabas algunos de los problemas que se han presentado durante estas clases telemáticas debido a la pandemia, el tema de las conexiones, el acceso a los equipos.
obviamente el mantener la concentración de los niños en un ambiente, en un espacio que no es necesariamente el adecuado o el más óptimo, y por eso el Ministerio de Educación ha presionado tanto por el regreso a clases. Ellos consideran que se está generando un retraso en el aprendizaje, que obviamente el volver a las clases presenciales ayudaría un poco a combatir todos estos problemas. Para eso incluso ya pusieron una fecha, sería julio. Incluso amenazaron con quitarle la subvención a algunos establecimientos que se negaran a volver en julio, según lo establecido por el Ministerio de Educación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque obviamente hay una serie de factores. Está la realidad de la familia, las condiciones sanitarias. ¿Se puede, por ejemplo, volver a clases en julio o no? Yo creo que no vamos a volver a clase, así derechamente. Eso fue, hay que recordarse que el año pasado volvíamos a clase en mayo, después de las vacaciones que se adelantaron y nunca ocurrió. Yo creo que sí es verdad, o sea, hay un retraso en el desarrollo de los proyectos, de los procesos educativos, especialmente en los niveles más pequeños, donde están iniciando la lectoescritura, o sea, primero básico, segundo básico, tercero. No es lo mismo trabajar para un niño de 5, de 6 años frente a un computador, que en el contacto personal, en la interacción con sus compañeros. Eso es verdad, pero también tenemos que entender que para tener un regreso seguro tenemos que tener niveles de contagio bajos y tenemos que también generar las condiciones para que efectivamente podamos tener niños dentro de las salas de clase y profesores interactuando con ellos. Porque para nosotros, para ti, para mí, es fácil entender que no tenemos que tocarnos, que no tenemos que sacarnos la mascarilla, que no tenemos que intercambiar cosas, pero para los niños no. Para los niños el compartir es algo natural. Y por lo tanto tenemos que partir de un proceso de educación previo, ojalá proyectos pilotos, ¿no es cierto?, para probar cómo se manejan los niños dentro de la sala, y eso es largo. O sea, yo creo que nuevamente volvemos a decir una fecha límite, pero nos olvidamos de ver cómo probamos efectivamente que eso va a ser lo mejor. ¿Y qué pasa con esto? Quizás no sé si llamarla amenazas, pero sí advertencias que realizan desde el Ministerio de Educación a la actitud que tienen que tomar ciertos establecimientos respecto a la vuelta a clases. Sabemos que, por ejemplo, el colegio de profesores, bien digo, está en contra de regresar si es que no se cumplen las condiciones mínimas. Pero, ¿es tan relevante las clases presenciales para el proceso de aprendizaje o se puede continuar con estas clases quizás híbridas o netamente telemáticas y no perjudicar el aprendizaje de los niños? Las clases presenciales, Nicolás, nunca van a reemplazar la clase telemática, jamás. Yo creo que todos lo tenemos claro. El nivel de trabajo, el nivel de aprendizaje, la interacción que se logra en una clase presencial no puede ser ni comparable a la clase telemática. Pero sí, para nosotros para todos ha sido un problema, porque es la primera vez que como país nos enfrentamos a esto, pero los países desarrollados ya tenían modalidades híbridas mucho antes de que hubiera pandemia. Por lo tanto ellos estaban adecuados a tener un sistema de trabajo telemático. Para nosotros no, nosotros seguíamos en aulas, educando en aulas del siglo XIX, ¿no es cierto?, cuando teníamos que habernos adecuado a las necesidades del siglo XXI. Creo en general, Nicolás, respecto de lo que tú hablas, que lamentablemente la comunicación que tenía el Ministerio de Educación no ha sido buena, porque finalmente entras en pugna con los alcaldes. Hay que ver que hoy día no son los establecimientos particulares subvencionados los que están reclamando se me apagó, perdón, sobre, No hay problema, tranquilo. sobre cómo se desarrollan las clases. Hoy día son los alcaldes los que están justamente pugnando con el ministerio, ver cómo ellos no van a abrir los colegios, y sabemos que los alcaldes son los sostenedores del mundo municipal. Por lo tanto, yo veo ahí una lucha de poder más que una búsqueda de sinergia para solucionar un problema que es urgente. Claro, son parte de las diferencias que se están generando en base a estas posturas, obviamente, del regreso a clase. Por un lado está esta importancia de volver a las clases presenciales, pero también las condiciones sanitarias que tienen que cumplir no solamente los establecimientos, sino también los niños, los profesores y obviamente las complicaciones que conlleva este tipo de temas. Vamos a seguir hablando con Javier Puch-Loher respecto a las demandas de los profesores, a los temas que se van a abordar en materia de educación en la construcción de la nueva Constitución. Pero antes de ir a la próxima canción, que vamos a hacer como el intermedio en esta conversación, les quiero contar algo, porque se sumó a Tarea de Tecnología un auspiciador que es Diatec. Si tu empresa estaba acostumbrada a formar presencialmente a sus colaboradores y la pandemia los dejó sin opciones, no te preocupes, porque tenemos una noticia muy buena para ti y para ustedes, los que están escuchando la radio en este momento. Te invitamos a conocer
Diatec, una empresa experta en el diseño y el desarrollo de plataformas e-learning, diseño instruccional y también recursos de aprendizaje. Gracias a una oferta personalizada con desarrollo ágil y soporte continuo, Diatec se ha convertido en el aliado tecnológico de las empresas de todos los tamaños. Así que si quieres conocer más, solamente debes ingresar a www.diatec.cl. Está toda la información para las empresas que quieran utilizar los distintos recursos de Diatec. Hacemos una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando con Javier Puchloger respecto a materias de educación y nueva constitución acá en Tarea de Tecnología. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.